minería. La minería constituye o es responsable de casi el 14% del PBI peruano. Está con nosotros el señor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Las cifras son realmente alarmantes. Las Bambas, ¿no? Produce 2% del cobre del mundo, 15% del peruano, paralizada. Antapacay, Cusco, a punto de parar. La mina de plata Julcani de la operación Buenaventura también, y el día de hoy además ha comunicado este amedrentamiento que hay, estas acciones violentas para que suspenda sus operaciones. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida para ello? Hemos visto en las últimas horas que se está pasando ante la menor presencia de protestantes, si cabe el término, a acciones selectivas. Y esas acciones selectivas están yendo contra las arterias del país. La minería es muy importante y si a eso se suma que el 50% de pequeñas empresas están al borde de la quiebra, según el propio informe y reporte de los gremios que representan, estamos hablando que el oxígeno del país, la gran minería formal, que significa 20% del ingreso fiscal del país, que significa 60% de las exportaciones, que significa muchísimo para el presupuesto de salud, de educación, de seguridad, y también el trabajo que comprende a la pequeña empresa. 50% es un cuadro complicadísimo y mientras no podamos recuperar la paz social, sentimos todos que el país está perdiendo. Y siento a los congresistas que están en una nube, no se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Usted no está de acuerdo con lo que ha dicho Ernesto Blume cuando él defiende que la permanencia del Congreso debería respetarse hasta 2026? ¿La salida serían unas nuevas elecciones? Yo creo que tiene que haber una solución. No podemos mantener un estado de crisis permanente. No podemos tomar como normal que el Perú pierda lo que tantos años costó lograr, el posicionamiento en el mundo, que las inversiones se paralicen. Si no hay trabajo, si no hay inversión, no hay nada que redistribuir. Y ya hemos vivido la vieja lección de sembrar el caos y la muerte en el Perú. Todos hemos tenido amigos asesinados por Sendero Luminoso, todos hemos tenido el perfil de un país que sangraba en dolor y muerte. Eso no ha ocurrido, hace muchos años. Lo que usted acaba de mencionar, porque la minería no ha estado exenta de conflictividad. Es decir, protestas ambientales, ¿no? Siempre ha sido un trabajo difícil, digamos, el de conciliar la labor de las empresas mineras, el trabajo de las empresas mineras con los entornos, digamos, por ahí ha ido. Pero la situación de hoy es distinta. Hoy vemos que hay irrupción en las minas y que hoy se extorsiona, se amenaza, se prohíbe por la violencia, se toman las instalaciones para evitar que se trabaje. Y a eso se suma que ingresos como nunca antes se han visto en el propio Cusco, ingresos que llegan, en el caso del canon gasífero, a 20.000 millones de soles y solo el 20% ha cumplido su cometido. ¿Qué pasó con todo el dinero de más de $1 millón diarios? ¿A dónde se ha ido? Corrupción, expedientes mal hechos, obras truncas. Es un drama el que vivimos. No podemos matar la fuente de vida del país. Claro, pero la mala ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y la corrupción es un problema que viene de atrás. Si yo le pregunto en estos 2 meses lo que ha pasado a propósito de que mañana se cumplen 2 meses del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y de el cambio de la violencia, hay un cambio, estas no son solo protestas. El día de hoy el comunicado de Buenaventura es clarísimo, dice: nosotros no hemos tenido una situación de esta naturaleza a lo largo de la historia del trabajo. Dice: actos de vandalismo contra nuestra unidad minera Julcani, ubicada en el distrito de Cochacasa, provincia de Angaraes, región de Huancavelica, donde venimos operando. Es más, ya hacen mención a una amenaza anterior y que por salvaguardar la integridad de los trabajadores aceptaron dejar de trabajar. Tiene una relación positiva con la comunidad de la zona de influencia del proyecto. Vuelvo al argumento inicial, claro, cuando le digo que acá se está desarrollando un plan sistémico, selectivo, que
busca, ¿qué significado tiene bloquear la Panamericana Sur un domingo de febrero? Venimos En horas operando, punta dice, con toda 60 la población. años. Toda la población, más de 1 millón de personas o quizás hasta 2 millones de personas se dirigen a una zona de recreo. ¿Qué sentido tiene ir contra fuentes estratégicas de la economía peruana? ¿Qué sentido tiene sembrar el caos? Esto no es casual, esto no es, ya esto responde a algo premeditado. Definitivamente volvemos a la política ya superada por la caída del muro de Berlín, que significa o nosotros o nadie. Significa ese fundamentalismo que no tiene consistencia, porque sabemos perfectamente que si no se crea riqueza no hay que redistribuir. Es la búsqueda infantil del poder, haciendo que el Perú se pierda. ¿En qué lógica? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno? Hemos hablado de que el Congreso está de espaldas a esta situación y no termina de decidir el tema del proceso de elecciones. Pero, entre tanto, hay un gobierno y el gobierno debe gobernar. ¿Qué no está haciendo? No se olvide, Mávila, que a Sendero Luminoso se le derrotó con inteligencia. La movida más importante que significó el fin del terror de 75.000 muertos en el Perú fue el trabajo de inteligencia. Si no se hubiera dado ese esfuerzo, recordando a Churchill y la defensa de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, nunca tantos hombres dependieron, o toda una nación dependió de tan pocos hombres. Yo soy de los convencidos que en el caso de la lucha contra el terror, el arma fundamental que tiene un Estado democrático es esencialmente la inteligencia. Y si en los últimos tiempos se ha debilitado el sistema, se han vendido los ascensos, ha habido ese nivel de denigrar instituciones fundamentales del país, mientras se reponen las instituciones, hay hoy en el mundo países que pueden ayudar al Perú a obtener los métodos más eficaces de inteligencia preventivos que nos ayuden a no estar ciegos y sordos frente a un problema social y económico, porque estamos hablando, el alimento más importante de los hogares peruanos, la papa, estamos hablando de 200% de incremento y encima no hay. El 50% de las ciudades del Perú han tenido desabastecimiento, GLP, combustibles. Estamos frente a un cuadro que no se está resolviendo. Yo no sé en qué nube viven algunos, pero es urgente restablecer la paz y ponerle norte a la economía peruana. No podemos en pocos días perder todo lo ganado, y es algo que vale la pena, porque la escuela de vida nos enseña que la única manera de lograr que el Perú tenga mejores servicios, el doble del presupuesto de educación, el doble del presupuesto de salud, una infraestructura que permita que todos los peruanos tengan una oportunidad, está en generar riqueza. Lo que estamos haciendo es dispararnos a los pies, y esto no es casual. Esto obedece a un plan. De acuerdo, señor Gambio, nos ha faltado tiempo para desarrollar el tema, pero lo comprometo y ojalá acepte la invitación nuevamente para poder tratar este tema. ¿A quién le conviene? Esa es la pregunta. ¿A quién le conviene el empobrecimiento del Perú? ¿A quién le conviene? Y bueno, el gobierno ha tomado una decisión este fin de semana, ha ampliado algunas regiones el estado de emergencia. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con